Yo por lo menos no voy porque es una de las cosas más caras que hay aquí en Noruega. No tiene tu esos. ¿Elfas eso? Sí, porque no veo. Pero es muy económico y tienen de todo. Hay cosas que aquí en Noruega me cuesta encontrar y los variables que pueden variar, pues esos, en función de cada mes, pues pagamos más o menos. Hi Alesamen, hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Estamos a lunes y hoy quiero estar contándoos los gastos que tenemos mensuales, algunos de nuestros gastos, para que podáis haceros una idea del coste de vida que hay aquí en este país, en Noruega. Y nada, voy a empezar el día, son las 8 y casi 20 de la mañana y voy a llevar a los pequeñajos a la guardería y luego me voy al supermercado, así que os venís conmigo. Bueno, pues ya he salido del supermercado, me voy a ir al otro supermercado porque quiero comprar unos productos que han venido nuevos, porque quiero hacer una limpieza hoy también y ya os voy contando cositas. Aunque creo que en la mayoría de todos los casos los gastos mayores que tenemos al mes son el del alojamiento y el de la comida. Voy a estar dándoos datos de mis gastos, que obviamente los gastos tuyos o de otra persona o de otra familia pueden ser completamente distintos. También depende de muchos factores, de tu estilo de vida, de la comida que consumas, si sales a comer mucho fuera de casa. En nuestra casa realmente no comemos tanta carne y es uno de los alimentos más costosos de aquí. Al igual que el alcohol, nosotros no consumimos alcohol ni fumamos. Y nuestros gastos en comida al mes aproximadamente se nos pueden ir alrededor de 6.000 y 8.000 coronas. Además, en cada supermercado aquí en Noruega tienen una aplicación en la que puedes ahorrarte dinero en fruta y verdura. Y cada mes suele haber descuentos en diferentes productos. El precio que pagamos actualmente por nuestro apartamento de 68 metros cuadrados es de 10.600 coronas al mes. Sin embargo, un apartamento de estas características con 2 habitaciones y cerca del centro de Bergen, el precio ronda entre los 12.000 y 15.000 coronas al mes. Pero va a depender de muchos factores como la ubicación, el tamaño del apartamento y lo moderno que sea. En cuanto a la electricidad, nosotros pagamos el mes pasado 1.800 coronas, aunque esto es muy variable. Depende del tamaño del apartamento, la ubicación y el uso que hagas. Nosotros, por ejemplo, no tenemos secadora, aquí es algo bastante normal, al igual que no nos gusta poner lavavajillas, que tiene un gasto mayor. El costo de internet nos sale gratuito ya que va incluido en el precio del alquiler del apartamento. Sin embargo, el costo mensual de un plan de internet básico en Noruega es de alrededor de 400 y 600 coronas. Bueno, y otro de nuestros gastos, especialmente el mío, es hacer compras online. Es verdad que intento comprar cosas que realmente necesito, pero hay veces pues que algún capricho sí que me doy. Especialmente compro a través de AliExpress porque es verdad que tarda muchísimo, tarda pues casi un mes aproximadamente, un poco más, depende del producto, pero es muy económico y tienen de todo. Hay cosas que aquí en Noruega me cuesta encontrar y en esta página pues lo encuentro todo. Así que pues nada, ese es uno de nuestros gastos. Bueno, y compré, verdad, esto tampoco es que sea muy necesario, pero me gustan mucho las bandas. Esta es para lavar la cara y todo eso, para el skincare, y esta es pues para salir. Se ve así, imagino que con el pelo suelto se verá mejor. He comprado esto que se llama Wasa y esto es pues para hacer masajes aquí en la cara. He visto mucho por TikTok, la verdad es que TikTok es una mala influencia en algunos aspectos porque todo lo que veo hay cosas que me llaman muchísimo la atención y me encanta. TikTok me lo ha hecho comprar. Actualización, me voy ya, que tengo que ir a recoger a Leila, que vamos a ir al médico a una consulta nada grave, así que me voy porque llego tarde. En Noruega las guarderías no son gratuitas, tienen un costo de 3.000 coronas al mes, aunque esto depende de la ubicación. Y además de 310 coronas por la comida. Para familias con más de un hijo hay un descuento del 30% por el segundo hijo
y un 50% para el tercer hijo o más. Bueno, ya estoy aquí con Leilita. Y nos vamos, ¿a que sí, Leila? ¿Puedo tener eso? ¿El faz, eso? Sí, porque no veo. Toma. Gracias. Hala, vámonos, que nos está esperando el médico. Sí. Bueno, otro de los gastos es el médico. Para los niños no, porque para los niños es gratuito, hasta los 18 años. Pero un adulto, aquí existe el copago. Entonces son, creo, lo voy a poner en la pantalla exactamente el precio que tienes que pagar por cada consulta. Puede ser más elevado el coste dependiendo de lo que te vayan a hacer. Es decir, si te van a sacar sangre o cualquier otra cosa, pues es más costoso. Hay un límite al año, creo que son 3.000 y algo coronas. Lo voy a dejar por aquí exactamente el precio. Si has ido muchas veces al médico y sobrepasas ese límite, ese precio ya es gratuito. Bueno, salimos del médico, hemos estado pues más de una hora. En Noruega hay peajes por toda la ciudad y el precio varía según la ubicación y la hora del día. Pueden oscilar entre 20 y 50 coronas para vehículos ligeros. El precio de la gasolina ronda entre los 20 y los 25 coronas. Nosotros solemos gastar al mes alrededor de 2.000 y 2.500 coronas. Y en cuanto a productos de higiene, voy a estar contándoos un poquito mientras me hago el pelo, que por cierto el otro día me lo corté muchísimo. Eso es otro de los gastos que hay aquí en Noruega, aunque la mayoría no va a las peluquerías y a las esteticien y todas esas cosas. Yo por lo menos no voy porque es una de las cosas más caras que hay aquí en Noruega. El ir a la peluquería, cortarte el pelo y peinarlo, creo que rondan entre 1.500 y 2.000 coronas. Y ya si te lo quieres tintar o te quieres hacer algún tratamiento, pues más de las 2.500 coronas para arriba. Es una barbaridad. Incluso solo cortar, ni lavar ni nada, que hay una peluquería que aquí es la más económica, cuesta, creo que está a 250 o 300 coronas. Simplemente el corte, ni te lavan ni nada. Bueno, y uno de mis gastos, es verdad que en maquillaje, y eso tampoco gasto mucho, no soy de comprar mucho maquillaje. Compro algunas cositas, especialmente en una tienda que hay aquí que se llama Normal, que es donde están los productos más económicos, pero sí que gasto bastante en productos para el pelo, como son esta marca de Cantu, la marca esta de Shea Moisture, que estos son productos naturales especialmente para el cabello rizado. Estos en concreto los venden también en esta tienda Normal porque son un poquito más económicos. También utilizo este champú de la marca Ordinary. Y pues un champú de estos, por ejemplo, están rondando entre los 150 y 250 coronas. Bueno, voy a hacerme el pelo por si no, estoy hablando y no me lo hago. Sin espejo ni nada, pero bueno, voy a hacérmelo aquí rápidamente, un poquito. Estos también hay una tienda en el centro de Bergen que se llama Universal Shop, que ahí sí que venden productos también para el pelo afro, el pelo pues natural, de cabello rizado natural. Pero los precios son súper caros. Estamos hablando de, pues eso, más de 20 euros un producto. Yo es verdad que no gasto todos los meses, pero sí que cada 2 meses puedo gastar un producto. Y más porque también ahora utilizo también estos productos para peinar a Leila. Mi hija tiene el pelo muy rizado y pues gastamos más entre ella y yo. Pues es otro de nuestros gastos que hay que anotar a la lista de gastos mensuales. Los precios de los servicios de uñas y salones de belleza en Noruega pueden variar según la ubicación, el tipo de servicio y la calidad del salón. El precio de una manicura básica puede oscilar entre 300 y 500 coronas noruegas, aunque si deseas un servicio más completo como uñas de gel o acrílicas, el precio puede aumentar significativamente. Yo suelo ir al gimnasio al mes, lo que pasa que este me sale gratuito ya que se encuentra en el hotel donde trabaja mi marido. Sin embargo, un gimnasio va a rondar entre las 300 y 600 coronas noruegas. Aunque es posible encontrar gimnasios más económicos, como aquellos ubicados en instalaciones deportivas municipales o en las universidades. Me salgo aquí fuera a tomar un poquito el sol y ya terminamos el vídeo con el total de lo que gastamos aproximadamente al mes. Ya hay algunos gastos que son fijos, que es
sí o sí pagamos mensualmente, y los variables que pueden variar, pues eso, en función de cada mes, pues pagamos más o menos. Bueno, pues el primer gasto, como he dicho, lo que más gastamos es en el apartamento, la comida, y también la guardería es otro gasto importante en nuestros gastos mensuales. En el apartamento son 10.600 coronas, en la electricidad el mes pasado gastamos 1.800 coronas, en gasolina gastamos aproximadamente unos 2.000 coronas, en comida alrededor entre 6.000 y 8.000, en total he marcado como 7.000 coronas. En la guardería, por los 2 hijos que tenemos, pagamos 3.900 coronas. El seguro del coche y otros seguros, en total son unos 900 coronas. Y he puesto otros, que esto es variable porque ya digo que según el mes pues gastamos más, como esto puede ser actividades que hagamos fuera, o si salimos a comer fuera, o si compramos ropa, pues esto he puesto como otros y he puesto 2.500 coronas. Así que nuestro total es 28.700 coronas al mes. Es aproximadamente pues lo que gastamos al mes. Como digo, esto es nuestro gasto. Cada familia, somos una familia de 4, cada familia o cada persona pues tiene sus propios gastos. Y me voy a despedir ya. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Dejadme en comentarios cuánto gastáis más o menos vosotros y si os parece caro para vivir en un país que es uno de los países más caros del mundo. Acuérdate de seguirme por todas mis redes sociales como Marita aquí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!